Ladrones en el castillo. Eragon se despertó de la siesta en medio de un dorado atardecer, mientras los rayos de sol, rojos y anaranjados, que entraban en la habitación y se proyectaban sobre la cama, le daban un agradable calorcillo en la espalda y lo invitaban a que no se moviera. Volvió a dormitar, pero los rayos se desplazaron y tuvo frío. Entonces el sol se hundió en el horizonte y llenó el mar y el cielo de color. Era casi la hora. Se colgó el arco y el carcaj a la espalda, pero dejó a Zarrock en la habitación. La espada no haría más que entorpecer sus movimientos y era reacio a usarla. Si tenía que inutilizar a alguien, podía hacerlo con magia o con una flecha. Se puso el chaleco sobre la camisa y se lo ató. Eragon esperó nervioso en la habitación hasta que oscureció. Poco después, cuando entró en el vestíbulo, hizo un movimiento con los hombros para colocarse cómodamente el carcaj atravesado en la espalda. Enseguida se presentó Brum, que llevaba su espada y su bastón. Geoff, vestido con jubón y calzas negras, lo esperaba fuera. De la cintura le colgaba un elegante estoque y una bolsa de piel. Brum echó un vistazo al estoque y comentó: «Esa púa despreciable es demasiado fina para una lucha de verdad. ¿Qué vas a hacer si alguien te persigue con un sable o con un flamberge?» «Sé realista», replicó Geoff. «Ningún guardia tiene ese tipo de espada de filo ondulado. Además, esta púa despreciable es más rápida que un sable». «Al fin y al cabo, es tu cuello el que está en juego», dijo Brum. Caminaron despreocupadamente por la calle, pero evitaron a los guardias y a los soldados. Eragon continuaba estando nervioso y le latía el corazón. Al pasar por delante de la herboristería de Ángela, un movimiento veloz en el tejado atrajo la atención del muchacho, aunque no vio a nadie. Entonces le picó la palma de la mano. Volvió a mirar hacia el tejado, pero seguía vacío. Brum abría la marcha mientras caminaba a lo largo de la muralla de Ten. Cuando llegaron al castillo, el cielo ya estaba negro. Los sólidos muros de la fortaleza hicieron temblar a Eragon, pues le atemorizaba la idea de que lo metieran preso en aquel lugar. Geoff tomó en silencio la delantera y se acercó a las puertas, tratando de parecer relajado. Llamó y esperó. Se abrió una pequeña reja por la que asomó un guardia de aspecto tosco. «¿Qué?», preguntó con brusquedad. Eragon le olió el aliento a Ron. «Tenemos que entrar», respondió Geoff. El guardia lo examinó más detenidamente. «¿Para qué?». «El muchacho se olvidó algo muy valioso en mi despacho. Tenemos que recuperarlo de inmediato». Eragon bajó la cabeza, avergonzado. El guardia frunció el entrecejo, impaciente por volver a la botella. «Bueno, lo que sea», dijo balanceando el brazo, «pero aseguraos de darle una buena tunda de mi parte». «Lo haré», dijo Geoff mientras el guardia quitaba el cerrojo a una portezuela encastrada en la puerta principal. Accedieron a la torre, y Geoff le dio unas monedas al guardia. «Gracias», murmuró el hombre y se alejó. En cuanto se marchó, Eragon sacó el arco de la funda y le puso la cuerda. Geoff los condujo deprisa hacia el ala principal del castillo, y se apresuraron rumbo a su destino mientras aguzaban el oído por si había soldados patrullando. Al llegar a la sala de los archivos, Brum trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada. Entonces el anciano apoyó la mano sobre la puerta y susurró una palabra que Eragon no reconoció. La puerta se abrió de golpe con un suave clic. Brum cogió una antorcha de la pared y se precipitaron dentro. Luego cerraron la puerta en silencio. La habitación, que tenía el techo muy bajo, estaba repleta de estanterías de madera llenas de rollos de pergamino. En la pared opuesta había una ventana con barrotes. Geoff se abrió paso entre las estanterías mientras recorría los rollos con la mirada, y se detuvo al fondo de la sala. «Aquí», dijo. Eragon y Brum se acercaron rápidamente. «Estos son los registros de los cargamentos de los últimos 5 años. Se ven las fechas en los sellos de lacre que hay en un extremo». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Eragon, contento de haber llegado hasta allí sin que los hubieran descubierto. «Empezar de arriba abajo», dijo Geoff. «Algunos pergaminos solo contienen información sobre los impuestos, pero esos no hace falta que los miremos. Hay que buscar cualquiera que mencione el aceite de Seid». Sacó de su bolsa un pergamino muy largo, lo extendió en el suelo y puso un frasco de tinta y una pluma de ganso al lado. «Aquí podemos apuntar todo lo que descubramos», explicó.
Brum sacó un montón de pergaminos del estante de arriba y los dejó en el suelo. Se sentó y desenrolló el primero. Eragon se puso a hacer lo mismo colocándose de forma que pudiera ver la puerta. Ese tedioso trabajo le resultaba especialmente difícil, porque la apretada caligrafía de los pergaminos era diferente de las letras de imprenta que le había enseñado Brum. Solo con el nombre de los barcos que zarpaban hacia el norte podía descartar muchos pergaminos, pero aún así avanzaban despacio y apuntaban únicamente los cargamentos de aceite de seid a medida que los localizaban. Fuera de la habitación, el silencio solamente se rompía al pasar algún guardia de vez en cuando. De pronto sintió que le hormigueaba el cuello. Intentó seguir trabajando, pero la sensación de intranquilidad no lo abandonaba. Levantó la vista con irritación y dio un salto. Asombrado. Sobre la alféizar de la ventana había un chiquillo agachado. Tenía los ojos rasgados y llevaba una rama de acebo entrelazada con el enmarañado y negro cabello. ¿Necesitas ayuda?, preguntó una voz en la mente de Eragon, que abrió los ojos asustado. Parecía la voz de Solembun. ¿Eres tú?, le preguntó incrédulo. ¿Acaso soy otro? Eragon tragó saliva y se concentró en el pergamino. Si mis ojos no me engañan, eres tú. El chiquillo sonrió dejando a la vista unos dientes puntiagudos. El aspecto que tengo no cambia quién soy. ¿Crees que me llaman el hombre gato sin motivo? ¿Qué haces aquí?, le preguntó Eragon. El hombre gato ladeó la cabeza y se quedó pensando si valía la pena contestar. Eso depende de lo que tú estés haciendo aquí. Si lees estos pergaminos, por entretenimiento, supongo que no hay ninguna razón para mi visita. Pero si lo que haces es ilegal y no quieres que te descubran, podría ser que estuviera aquí para avisarte de que el guardia al que habéis sobornado acaba de contárselo a su relevo, y que este, que es el segundo oficial del imperio, ha mandado soldados a buscaros. Gracias por avisarme, respondió Eragon. Creo que te he dicho algo importante, ¿no? Así que te sugiero que hagas uso de ello. El chiquillo se puso de pie y echó atrás la revuelta cabellera. ¿Qué quisiste decir la última vez con lo del árbol y la cripta?, preguntó Eragon de pronto. Exactamente lo que dije. Eragon trató de hacer más preguntas, pero el hombre gato desapareció de la ventana. Los soldados nos buscan, señaló Eragon con brusquedad. ¿Cómo lo sabes?, inquirió Brum. He oído a uno de los guardias. El relevo acaba de mandar unos hombres a buscarnos, así que tenemos que salir de aquí. Probablemente ya habrán visto que no hay nadie en el despacho de Geoz. ¿Estás seguro?, preguntó Geoz. Sí, dijo Eragon con impaciencia. Ya están de camino. Brum cogió otro pergamino del estante. No importa, tenemos que terminar esto ahora. Trabajaron desenfrenadamente durante los siguientes minutos examinando los pergaminos lo más deprisa posible. Cuando acabaron con el último, Brum lo tiró sobre el estante y Geoz guardó en la bolsa el que servía para apuntar. Junto con la tinta y la pluma, Eragon cogió la antorcha. Salieron corriendo de la habitación y cerraron la puerta. En ese momento oyeron las sonoras pisadas de las botas de los soldados al final del pasillo. Se dieron la vuelta para marcharse, pero Brum masculló furioso. ¡Maldición! ¡No está cerrada! Y apoyó una mano sobre la puerta, que se cerró con un clic precisamente en el instante en que aparecían 3 soldados armados. ¡Apartaos de esa puerta!, gritó uno de los guardias. Brum dio un paso atrás con cara de sorpresa, y los 3 soldados corrieron hacia ellos. ¿Estáis intentando entrar en el archivo?, preguntó el más alto. Eragon cogió con fuerza el arco y se preparó para huir. Me temo que nos hemos perdido. La tensión era evidente en la voz de Geoz, al tiempo que una gota de sudor le bajaba por el cuello. El soldado los miró con desconfianza. «Comprobad la sala de archivos», ordenó a uno de sus hombres. Eragon contuvo la respiración mientras el soldado se acercaba a la puerta. Trataba de abrirla y la golpeaba con un puño cubierto con una malla. «Está cerrada, señor». «De acuerdo», dijo el oficial rascándose la barbilla. «No sé qué buscabais, pero si la puerta está cerrada, supongo que podéis marcharos. ¡Vamos!». Los soldados los rodearon y los acompañaron hasta la torre. «No me lo puedo creer», pensó Eragon. «Nos acompañan hasta la salida». «Marchaos por allí», dijo el soldado señalando la puerta de entrada, «y no intentéis nada porque estaremos vigilando. Si tenéis que volver, hacedlo por la mañana». «Desde luego», prometió Geoz. Eragon era consciente de que los ojos de los guardias les perforaban la espalda mientras se alejaban a prisa del castillo. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de ellos, una sonrisa de triunfo asomó en el rostro del muchacho, que dio un salto, pero Brum le lanzó una mirada de advertencia. «Camina con normalidad hasta la casa. Allí podrás celebrarlo», masculló. Eragon, tras la reprimenda, adoptó un aire de formalidad, aunque por dentro bullía de alegría.
Una vez que entraron en la casa y se dirigieron al estudio, Eragon exclamó: ¡Lo logramos! Sí, pero ahora tenemos que ver si ha valido la pena el esfuerzo, dijo Brum. Geoz sacó un mapa de Alagaesia de la estantería y lo desenrolló sobre el escritorio. A la izquierda del mapa se extendía el océano hacia el ignoto horizonte, mientras que a lo largo de la costa se hallaban las vertebradas, una enorme región montañosa. El desierto de Hadrak ocupaba el centro del mapa, pero en el extremo oriental había un espacio en blanco. En alguna parte de esa zona desocupada se ocultaban los Bardenos. Al sur estaba Surda, un pequeño país que se había separado del imperio después de la caída de los jinetes. A Eragon le habían dicho que ese país apoyaba en secreto a los Bardenos. Cerca de la frontera oriental de Surda había una cordillera, las montañas Beor. Eragon había oído muchas historias sobre ella. Se decía que tenía 10 veces la altura de las vertebradas, aunque él, personalmente, creía que era una exageración. El mapa estaba vacío al este de las Beor. Cerca de la costa de Surda había 5 islas: Nia, Parlim, Uden, Igium y Beirland. Nia era apenas un afloramiento rocoso, pero en Beirland, la más grande, existía un pequeño pueblo. Más arriba, cerca de Teir, había una isla escarpada llamada Diente de Tiburón, y más hacia el norte otra isla, enorme y con forma de mano huesuda. Eragon sabía su nombre sin tener que mirarlo: Broengard, la tierra ancestral de los jinetes, un lugar otrora glorioso, pero en la actualidad era una isla saqueada, desierta y asolada por extraños animales. En el centro de Broengard estaba la ciudad abandonada de Doru Areaba. Carvajal era un pequeño punto en lo alto del valle de Palancar, a la misma altura, pero al otro lado de las llanuras se extendía el bosque du Wendelbarden, cuyo extremo oriental no aparecía en el mapa, igual que sucedía con esa misma parte de las montañas Beor. Algunas zonas del borde occidental de du Wendelbarden habían sido colonizadas, pero el centro seguía siendo un misterio inexplorado. Ese bosque era más agreste que las vertebradas, de tal manera que los pocos valientes que se habían aventurado a entrar en sus profundidades a menudo volvían completamente locos o no volvían. Eragon tuvo un escalofrío al ver Urubaen en el centro del imperio, desde donde el rey Galbatorix reinaba con el dragón negro, Shurikan, a su lado. Seguro de que los Razak tienen un escondite aquí, dijo Eragon poniendo un dedo sobre Urubaen. Esperemos que no sea este su único refugio, dijo Brum con voz cansada, porque si no, nunca te acercarás a ellos. Y alisó el mapa con sus manos surcadas de arrugas. Por lo que he visto en los archivos, dijo Geoz mientras sacaba el pergamino de la bolsa, en los últimos 5 años han salido cargamentos de aceite de seid hacia todas las ciudades importantes del imperio, y me parece que podrían haber sido encargados por ricos joyeros. Pero si no tenemos más información, no sé cómo reduciremos la lista. Creo que podemos eliminar algunas ciudades, señaló Brum pasando una mano sobre el mapa, porque los Razak tienen que viajar a donde quiera que los envíe el rey, y estoy seguro de que los mantiene ocupados. Si estos individuos han de estar disponibles en todo momento para ir a cualquier parte, el único lugar razonable para que se hayan establecido es una encrucijada, desde donde puedan llegar al punto que sea del país con bastante facilidad. Empezó a entusiasmarse y a caminar por la habitación. La encrucijada debe ser lo bastante grande para que los Razak pasen desapercibidos, y también ha de tener suficiente actividad comercial para que cualquier pedido poco frecuente, comida especial para sus corceles, por ejemplo, no llame la atención. Tiene sentido, asintió Geoz. Con esas condiciones podemos desechar la mayoría de las ciudades del norte, de modo que las únicas grandes son Teirn, Girgead y Ceunon. Sé que no está en Teirn y dudo que se hayan enviado aceite más allá de Narda. Es demasiado pequeña. Y como Ceunon está muy aislada, solo queda Girgead. Los Razak deben estar allí, admitió Brum, lo que sería una ironía. Sin duda, reconoció Geoz en voz baja. ¿Y las ciudades del sur? Preguntó Eragon. Bueno, evidentemente tenemos Urubaen, repuso Geoz, pero es un lugar poco probable. Si alguien muriera por culpa del aceite de Seir en la corte de Galbatorix,
A un conde o algún otro noble le resultaría muy fácil descubrir que el imperio ha estado comprando ingentes cantidades de aceite. Pero aún quedan otras muchas ciudades, y cualquiera podría ser la que buscamos. Sí, dijo Eragon, pero no habrán mandado aceite a todas. En el pergamino solo figuran Cuasta, Drasleona, Araux y Belatona. Cuasta no le serviría a los Razak porque se halla en la costa y está rodeada de montañas. Y Araux se encuentra tan aislada como Ceunon, aunque es un centro comercial. Por lo tanto, nos quedan Belatona y Drasleona, que está bastante cerca una de otra. De las dos, creo que Drasleona es la más probable, pues es más grande y está mejor situada. Y por allí pasan casi todos los productos del imperio en un momento u otro, incluidos los de Teirn, confió Geoz. Sería un buen escondite para los Razak. Así que, Drasleona, comentó Brum mientras se sentaba y encendía la pipa. ¿Qué indican los archivos? Geoz miró el pergamino. Aquí está. A principios de año se enviaron 3 cargamentos de aceite de Seid a Drasleona, con solo 2 semanas de diferencia entre uno y otro, y todos fueron transportados por el mismo mercante. Lo mismo sucedió el año pasado y el anterior. Dudo que ningún joyero, o ni siquiera un grupo de ellos, tenga dinero para tanto aceite. ¿Y qué me dices de Gigea? Preguntó Brum, enarcando una ceja. No tiene el mismo acceso al resto del imperio. Y fíjate, Geoz golpeteó el pergamino. Solo recibió 2 cargamentos de aceite en los últimos años. Pensó un instante y añadió. Además, creo que nos olvidamos de algo. Helgrind. Ah, sí, las puertas tenebrosas, asintió Brum. Hacía muchos años que no pensaba en ello. Tienes razón. Eso convertiría a Drasleona en el sitio perfecto para los Razak. Supongo que está decidido entonces. Allí es donde tenemos que ir. Eragon se sentó de golpe, tan exhausto por la emoción que ni siquiera fue capaz de preguntar qué era Helgrind. Creía que me alegraría de retomar la persecución, pero en cambio me siento como si estuviera delante de un abismo. Drasleona, ¿está tan lejos? El pergamino crujió mientras Geoz volvía a enrollar despacio el mapa. Me temo que lo necesitarás, dijo tendiéndoselo a Brum. Tus expediciones suelen llevarte por tétricas regiones. Brum asintió y cogió el mapa. No me gusta que te vayas sin mí, añadió dándole una palmada en el hombro. Mi corazón desearía ir, pero el resto de mi ser me recuerda mi edad y mis responsabilidades. Comprendo, dijo Brum. Tú tienes una vida en Teir, y ha llegado el momento de que las nuevas generaciones tomen el relevo. Ya has cumplido con tu parte, así que puedes sentirte feliz. ¿Y tú qué? Preguntó Geoz. ¿Terminará el viaje alguna vez para ti? Una carcajada escapó de los labios de Brum. Lo veo venir, pero por ahora no. Apagó la pipa y todos se marcharon a sus habitaciones, agotados. Eragon, antes de dormirse, se puso en contacto con Safira para contarle las aventuras de la noche. Un costoso error. Por la mañana, Eragon y Brum recuperaron sus alforjas, que estaban en el establo, y se prepararon para partir. Geoz saludó a Brum mientras Helen observaba desde la entrada. Con mirada seria, los 2 hombres se estrecharon la mano. Te echaré de menos, viejo amigo, dijo Geoz. Y yo a ti, respondió Brum con afecto. Inclinó la canosa cabeza y se volvió hacia Helen. Gracias por vuestra hospitalidad. Habéis sido de lo más amable. El rostro de la mujer se ruborizó, y Eragon creyó que iba a darle una bofetada a Brum, que continuó hablando, imperturbable. Tenéis un buen marido. Cuidadlo. Hay pocos hombres tan valientes y decididos como Geoz, pero hasta él necesita el apoyo de los seres queridos para sobrellevar las dificultades. Volvió a hacer una reverencia y dijo con gentileza: Es solo una sugerencia, querida señora. Eragon observó cómo la indignación y el dolor se imprimían en el rostro de Helen. Los ojos de la mujer centellearon en el momento en que se cerró la puerta con brusquedad, y Geoz, con un suspiro, se pasó la mano por el cabello. Eragon le agradeció la gran ayuda que les había prestado y montó sobre Caddoc. Tras las últimas despedidas, él y Brum partieron. En la puerta sur de Teir, los guardias los dejaron salir sin ninguna objeción, pero mientras cabalgaban bajo la gigantesca muralla, Eragon percibió un movimiento en las sombras. Solembu estaba allí agachado y moviendo la cola. El hombre gato lo siguió con una mirada impenetrable, al tiempo que la ciudad iba quedando atrás. Eragon preguntó:
¿Qué son los hombres gato? ¿A qué viene esa súbita curiosidad? Brum parecía sorprendido por la pregunta. Oí que alguien los mencionaba en Tyr. No son reales, ¿verdad? Fingió ignorancia. Son bastante reales. Durante los años de gloria de los jinetes, llegaron a ser tan famosos como los dragones. Los reyes y los elfos los tenían como acompañantes, aunque los hombres gatos tenían libertad de hacer lo que quisieran. Nunca se ha sabido mucho de ellos, y me temo que, últimamente, su especie es bastante escasa. ¿Sabían hacer magia? Preguntó Eragon. Nadie lo sabe con certeza, pero sin duda podían hacer cosas insólitas. Parecía que siempre sabían lo que pasaba, y de una forma u otra se las arreglaban para participar en los asuntos. Brum se puso la capucha para protegerse del viento frío. ¿Qué es Helgrind? Preguntó Eragon, después de pensar un rato. Ya lo verás cuando lleguemos a Trasleona. Cuando Teirn quedó fuera de la vista, Eragon expandió su mente y llamó. ¡Safira! La fuerza de su grito mental fue tal que Cado agitó las orejas, nervioso. Safira respondió y voló hacia ellos a toda velocidad. Eragon y Brum se quedaron observando mientras el oscuro punto salía de una nube, hasta que oyeron el sordo batir de las alas desplegadas. El sol brillaba tras las delgadas membranas translúcidas en las que contrastaban las oscuras venas. Safira aterrizó provocando una ráfaga de aire. Eragon le pasó las riendas de Caddoc a Brum. Te veré a la hora del almuerzo. Brum asintió, pero parecía preocupado. Que te diviertas, dijo, y le sonrió a Safira. Me alegro de verte. Yo también. Eragon montó sobre el cuello de la dragona y se cogió con fuerza mientras ésta alzaba el vuelo. Soplando el viento de cola, Safira se deslizaba por el aire. Agárrate, le avisó a Eragon antes de lanzar un salvaje aullido y remontar el vuelo dando una vuelta de campana. Eragon chilló, entusiasmado, mientras soltaba los brazos y se cogía solo con las piernas. No sabía que podía sostenerme sin estar amarrado a la silla cuando tú hacías esto, se dijo riendo. Yo tampoco, reconoció Safira con su risa característica. Eragon se abrazó a ella con fuerza y volaron en línea recta como si fueran los dueños del cielo. Al mediodía tenía las piernas irritadas por montar a pelo, y las manos y la cara entumecidas por el aire frío. Las escamas de Safira estaban siempre tibias, pero no lo bastante para evitar que el muchacho se helara. Cuando aterrizaron para comer, Eragon metió las manos debajo de la ropa y encontró un lugar al sol para sentarse. Mientras él y Brum comían, le preguntó a Safira, ¿te importa si monto a Caddoc? Había decidido interrogar a Brum un poco más acerca del pasado del anciano. No, pero cuéntame lo que te diga. A Eragon no le sorprendió que Safira supiera sus planes, pues era casi imposible ocultarle nada cuando estaban conectados mentalmente. Cuando acabaron de comer, ella se alejó volando mientras Eragon se acercaba a Brum por el sendero. Al cabo de un rato, aflojó el paso de Caddoc y dijo, «Tengo que hablar contigo. Quería hacerlo al llegar a Teir, pero decidí esperar hasta ahora». «¿Sobre qué?», preguntó Brum. Eragon se quedó callado un momento, y luego comentó, «Hay muchas cosas que no comprendo. Por ejemplo, ¿quiénes son tus amigos y por qué te escondiste en Carvajal? Te he confiado mi vida, por eso sigo viajando contigo. Pero tengo que saber más sobre ti, quién eres y a qué te dedicas. ¿Qué robaste en Gilgead? ¿Y qué es la tuata Duorotín? ¿Por el que me haces pasar? Creo que después de todo lo que ha sucedido merezco una explicación». «¿Nos has escuchado a escondidas?» «Solo una vez», respondió Eragon. «Veo que aún debes aprender buenos modales», dijo Brum en tono serio mientras se tiraba de la barba. «¿Qué te hace pensar que eso tiene que ver contigo?» «Nada, la verdad», dijo Eragon encogiéndose de hombros. «Solo que es una extraña coincidencia que tú te escondieras en Carvajal cuando encontré el huevo de Safira, y que supieras tanto sobre los dragones. Cuanto más lo pienso, menos probable me parece. También hubo otras pistas que en general pasé por alto, pero ahora, al mirar atrás, me parecen evidentes. Para empezar, ¿cómo conocías la existencia de los Razat? ¿Y por qué huyeron cuando te acercaste? Por otra parte, no puedo dejar de preguntarme si tuviste algo que ver con la aparición del huevo de Safira. Es mucho lo que nos has contado, y Safira y yo no podemos permitirnos seguir ignorando cosas que podrían ser peligrosas». Profundas arrugas aparecieron en la frente de Brum, mientras tiraba de las riendas para frenar a Nieve de Fuego. «No quieres esperar, ¿verdad?». Eragon negó con tozudez y Bron suspiró.
Si no fueras tan desconfiado, no pasaría nada, pero supongo que tampoco perdería el tiempo contigo si fueras de otra manera. Eragon no supo si tomarlo como un cumplido. Brum encendió la pipa y lanzó una columna de humo al aire. Te lo diré, pero debes comprender que no puedo revelarlo todo. Eragon iba a empezar a protestar, pero Brum lo interrumpió. No es que quiera retener información, sino que no voy a revelar secretos que no son míos porque hay otras historias entrelazadas en este relato. De modo que tendrás que hablar con los otros implicados para descubrir el resto. Muy bien, explícame lo que puedas. ¿Estás seguro? Preguntó Brum. Créeme, tengo razones para reservado. He tratado de protegerte escudándote de fuerzas que podrían destrozarte, pero una vez que las conozcas y sepas sus propósitos, ya nunca tendrás la oportunidad de vivir con tranquilidad. Tendrás que tomar partido y resistir. ¿De verdad quieres saber? No puedo vivir en la ignorancia, dijo Eragon en voz baja. Un objetivo digno. Muy bien. Verás, hay una guerra en Alagaesia entre los Bardenos y el Imperio. Su lucha, sin embargo, va mucho más allá que los conflictos armados fortuitos. Están enzarzados en una titánica lucha de poder, centrada alrededor de ti. ¿De mí? Replicó Eragon incrédulo. Es imposible, no tengo nada que ver con ninguno de los dos. Todavía no, dijo Brum, pero tu existencia, propiamente dicha, es el nudo de sus batallas. Los Bardenos y el Imperio no pelean para sojuzgar esta tierra o a sus gentes, sino que su objetivo es controlar a la siguiente generación de jinetes, de la que tú eres el primero. Quien domine esos jinetes se convertirá en el señor indiscutible de Alagaesia. Eragon trató de comprender las afirmaciones de Brum, pero parecía incomprensible que tanta gente estuviera interesada en él y en Saphira, puesto que nadie, aparte de Brum, había pensado en él que él era importante. Y como la idea de que el imperio y los bardenos estaban luchando por su causa era demasiado abstracta para que la entendiera del todo, un montón de objeciones le sacudieron con rapidez la mente. Pero todos los jinetes fueron asesinados, salvo los apóstatas, que se unieron a Galbatorix. Por lo que sé, incluso ellos están muertos. Y en Carvajal me dijiste que nadie sabe si quedan dragones en Alagaesia. Te mentí sobre los dragones, dijo Brum fríamente. Aunque los jinetes ya no existan, todavía quedan 3 huevos de dragón, todos ellos en posesión de Galbatorix. En realidad, ahora hay solo 2 porque Saphira ya ha nacido. El rey se hizo con los 3 en la última gran batalla contra los jinetes. ¿Así que pronto habrá 2 nuevos jinetes leales al rey? Preguntó Eragon con tristeza. Exactamente, dijo Brum. Empieza a surgir una raza mortífera. Galbatorix trata de encontrar desesperadamente a las personas que hagan salir del cascarón a los dragones, mientras que los bardenos emplean todos los medios posibles para matar a los candidatos o para robar los huevos. Pero, ¿de dónde procede el huevo de Saphira? ¿Cómo es posible que alguien le haya arrebatado un huevo de dragón al rey? ¿Y cómo sabes tú todo eso? Preguntó Eragon desconcertado. Demasiadas preguntas, se rió Brum con amargura. Todo eso es otro capítulo, y tuvo lugar mucho antes de que nacieras. Por entonces yo era un poco más joven, aunque quizá no tan sabio. Odiaba al imperio, por razones que prefiero guardarme, y quería hacerle daño a toda costa. Mi fervor me llevó hasta un erudito, Geoz, que afirmaba que había descubierto un libro que describía un pasadizo secreto hasta al castillo de Galbatorix. Entusiasmado, llevé a Geoz ante los bardenos, que son mis amigos, y organizaron el robo de los huevos. Los bardenos, repitió mentalmente Eragon. Sin embargo, algo salió mal, y nuestro ladrón consiguió solamente un huevo. Por alguna razón huyó con él, pero no regresó con los bardenos. Al ver que no volvía, nos mandaron a Geoz y a mí a buscarlo para que le lleváramos el huevo. La mirada de Brum era cada vez más distante y hablaba con una voz extraña. Fue el comienzo de una de las búsquedas más grandiosas de la historia. Nos lanzamos contra los Razak y contra Morzan, el último de los apóstatas, y el servidor más fiel del rey. —¡Morzan! —interrumpió Eragon—, pero si fue el que traicionó a los jinetes por Galbatorix. Y eso sucedió hace mucho tiempo. Morzan debía ser muy viejo. Le molestaba que le recordaran la longevidad de los jinetes. —¿Y? —preguntó Brum. —Sí, era viejo, pero fuerte y cruel. Fue uno de los primeros seguidores del rey, y de lejos el más leal. Como ya había corrido la sangre entre nosotros,
La búsqueda del huevo se convirtió en una batalla personal. Cuando fue localizado en Hirhead, me precipité hacia allí y luché contra Morzan por su posesión. Fue un combate terrible, pero al final le di muerte. Durante la lucha perdí la pista a Geoz, pero como no tenía tiempo de buscarlo, cogí el huevo y se lo llevé a los bardenos, que me pidieron que entrenara al que se convirtiera en el nuevo jinete. Accedí y decidí ocultarme en Carvajal, donde ya había estado varias veces, hasta que los bardenos se pusieran en contacto conmigo, pero nunca me llamaron. Entonces, ¿cómo apareció el huevo de Safira en las vertebradas? ¿O era otro huevo robado al rey? Preguntó Eragon. Eso es poco probable, gruñó Brum. Galbatorix tiene los otros dos tan bien guardados que sería un suicidio intentar robárselos. No, alguien arrebató el huevo a los bardenos, y creo que sé cómo. Para protegerlo, su guardián debió de intentar mandármelo por arte de magia. Los bardenos no se han puesto nunca en contacto conmigo para explicarme cómo perdieron el huevo, pero sospecho que sus emisarios fueron interceptados por el Imperio, que mandó a los Razak en su lugar. Estoy seguro de que estaban impacientes por pillarme, ya que me las había arreglado para frustrar muchos de los planes. ¿Entonces los Razak no sabían nada de mí cuando llegaron a Carvajal? Preguntó Eragon asombrado. Así es, respondió Brum. Si el imbécil de Sloan hubiera mantenido la boca cerrada, no se habrían enterado de tu existencia, y todo se habría desarrollado de manera bastante diferente. En cierto modo, he de estarte agradecido porque te debo la vida. Si los Razak no se hubieran preocupado tanto por ti, me habrían cogido desprevenido, y habría sido el fin de Brum, el cuentacuentos. La única razón de que huyeran es porque soy más fuerte que ellos, especialmente durante el día. Por eso debieron de planear drogarme durante la noche y después interrogarme sobre el huevo. ¿Les has mandado algún mensaje a los bardenos hablándoles de mí? Sí, estoy seguro de que quieren que te lleve a verlos lo antes posible. Pero no lo harás, ¿verdad? No, no lo haré. ¿Por qué? Estar con los bardenos tiene que ser más seguro que perseguir a los Razak, especialmente para un jinete nuevo. Brum largó una risotada y miró a Eragon con cariño. Los bardenos son peligrosos. Si vamos a verlos, te involucrarán en sus maquinaciones y en sus asuntos políticos. A lo mejor los líderes te encomendarían alguna misión solo para dejar clara su autoridad, aunque no fueras lo suficientemente fuerte para llevarla a cabo. Quiero que estés bien preparado antes de acercarte a ellos, por lo menos mientras perseguimos a los Razak. No tengo que preocuparme de que alguien te eche veneno en el agua. Es el menor de los dos males. Y, añadió con una sonrisa, como mínimo estás contento mientras te entreno. Tuata duotrinin es solo una frase de tu instrucción. Te ayudaré a encontrar, y quizá a matar, a los Razak, porque son tan enemigos míos como tuyos. Pero después tendrás que tomar una decisión. ¿La decisión de...? Preguntó Eragon con cautela. ¿De unirte a los bardenos o no? Respondió Brum. Si matas a los Razak, las únicas opciones de escapar a la cólera de Galbatorix serán buscar la protección de ese pueblo, huir a Surda o implorar la misericordia del rey y unirte a sus fuerzas. Sin embargo, aunque no mates a los Razak, con el tiempo tendrás que enfrentarte a esa decisión. Eragon sabía que la mejor manera de encontrar refugio sería unirse a los bardenos, pero no quería pasarse la vida luchando contra el imperio como ellos. Caviló sobre los comentarios de Brum, intentando sopesarlos desde distintos puntos de vista. Todavía no me has explicado por qué sabes tanto sobre los dragones. No, no lo he hecho, ¿verdad? Comentó Brum con una cínica sonrisa. Eso tendrá que esperar hasta otro momento. ¿Por qué yo? Se preguntó el muchacho. ¿Qué tengo de especial para convertirme en jinete? ¿Conociste a mi madre? Soltó de repente. Sí, la conocí. Brum se puso serio. ¿Cómo era? Una mujer llena de dignidad y de orgullo, como Garrow, suspiró el anciano. En la última instancia, esa fue su desgracia, pero sin embargo, uno de sus mayores dones. Siempre ayudaba a los pobres y a los más desgraciados, cualquiera que fuese la situación en la que ella se encontrara. ¿La conociste bien? Preguntó Eragon sobresaltado. Lo suficientemente bien para echarla de menos cuando se marchó. Mientras Caddoc avanzaba el paso, Eragon trató de acordarse de cuando pensaba que Brum era solo un viejo cascarrabias que contaba cuentos. Por primera vez comprendió lo ignorante que había sido. El muchacho le contó a Safira lo que el anciano le había dicho, y la dragona se quedó intrigada por las revelaciones de Brum, pero sintió repugnancia ante la idea de haber sido una de las pertenencias de Galbatorix.
¿Estás contento de no haberte quedado en Carvajal? Le preguntó Safira a Finn. Piensa en todas las experiencias interesantes que te habrías perdido. No obstante, Eragon refunfuñó haciéndose el afligido. Cuando la jornada llegó a su fin, Eragon fue a buscar agua mientras Brum preparaba la cena. Se frotó las manos para calentárselas mientras daba un rodeo en busca de un arroyuelo o de un manantial. El paisaje entre los árboles era sombrío y húmedo. Encontró un arroyo muy lejos del campamento. Se agachó en la orilla y observó el agua que corría sobre las piedras mientras metía la punta de los dedos. El agua helada de las montañas hacía remolinos alrededor de ellos, entumeciéndolos. Al agua no le importa lo que nos sucede, ni a nosotros ni a nadie, pensó. Sintió un escalofrío y se puso de pie. Entonces le llamó la atención una extraña huella que había al otro lado del arroyo. Tenía una forma rara y era muy grande. Cruzó a la otra orilla con curiosidad y saltó sobre una roca. En ese momento resbaló sobre un trozo de musgo húmedo. Trató de sostenerse de una rama, pero ésta se rompió. Alargó el brazo para amortiguar la caída y sintió un crujido en la muñeca al tiempo que se desplomaba. El dolor le subió con fuerza por el brazo. Se le escapó una retahíla de improperios entre los dientes apretados mientras procuraba no gritar. Enloquecido de dolor, se acurrucó en el suelo cogiéndose el brazo. ¡Eragon! Le llegó la voz asustada de Sapira. ¿Qué ha pasado? Me he roto la muñeca. Hice una estupidez y me caí. Ahora voy, dijo Safira. No, ya me las arreglaré para volver. No vengas, los árboles están muy justos para las alas. Ella le envió una fugaz imagen de cómo destrozaría el bosque con tal de llegar hasta él, y le dijo: «Date prisa». Se tambaleó gimiendo al ponerse en pie. La huella penetraba profundamente en el terreno. A pocos centímetros de distancia era la marca de una pesada bota tachonada de clavos. Eragon recordó al instante las huellas que rodeaban la pila de cadáveres de Yazúa. «¡Úrgalos!», masculló, y deseó tener a Zarro consigo, puesto que no podía usar el arco con una sola mano. Levantó de golpe la cabeza y gritó con la mente: «¡Safira! ¡Úrgalos! ¡Protege a Brum!». Eragon volvió a cruzar de un salto el arroyuelo y corrió hacia el campamento mientras desenvainaba su cuchillo de monte. Veía posibles enemigos detrás de cada árbol y de cada arbusto. «Espero que sea un úrgalo nada más», interrumpió en el campamento, agachando la cabeza para protegerse de un coletazo de Safira. «¡Detente! ¡Soy yo!», gritó. «¡Uy!», dijo Safira. Tenía las alas plegadas delante del pecho como un muro. «¡Uy!», protestó Eragon corriendo hacia ella. «Habrías podido matarme. ¿Dónde está Brum?» «Estoy aquí», dijo Brum detrás de las alas de Safira. «Dile a tu dragona loca que me suelte. No quiere escucharme». «Suéltalo», dijo Eragon furioso. «¿No se lo has dicho?» «No», respondió ella avergonzada. «Solo me dijiste que lo protegiera». Levantó las alas y Brum salió enfadado. «He encontrado la huella de un úrgalo, y es reciente». Brum se puso serio de inmediato. «Ensilla los caballos. Nos vamos». Apagó el fuego, pero Eragon no se movió. «¿Qué te pasa en el brazo?» «Me he roto la muñeca», dijo tambaleándose. Brum soltó una maldición. Ensilló a Caddoc, en lugar de que lo hiciera Eragon, y lo ayudó a montar. «Tenemos que entablillártela cuanto antes, así que intenta no moverla hasta entonces». Eragon cogió firmemente las riendas con la mano izquierda, mientras Brum se dirigía a Safira. «Es casi de noche. Tendrás que volar recto por encima de nosotros. Si aparecen los úrgalos, se lo pensarán dos veces antes de atacarnos si estás cerca». «Más les vale, porque si no, no volverán a pensar», dijo Safira mientras remontaba el vuelo. La noche caía deprisa, y los caballos estaban cansados, pero los espolearon sin piedad. La muñeca de Eragon, roja e hinchada, seguía palpitándole. Cuando estuvieron a algo más de 1 kilómetro del campamento, Brum se detuvo. «Escucha», dijo. Eragon oyó el débil sonido de un cuerno de caza detrás de ellos. Cuando todo volvió a quedar en silencio, el pánico se apoderó de él. «Deben de haber descubierto el lugar en el que estábamos», dijo Brum, «y seguramente las huellas de Safira. Ahora nos perseguirán, pues jamás dejan escapar a una presa, porque eso no forma parte de su modo de ser». Volvieron a sonar 2 cuernos. Estaban más cerca. Eragon sintió un escalofrío. «Nuestra única oportunidad es huir», añadió Brum. Miró hacia el cielo y se puso pálido. Llamó a Safira. La dragona salió de la oscuridad y aterrizó junto a ellos. «Deja a Caddoc y ve con ella. Estarás más seguro», ordenó Brum. «¿Y tú?», protestó Eragon. «Yo estaré bien. ¡Vete!». Eragon, incapaz de reunir la energía suficiente para discutir, montó a Safira mientras Brum fustigó a Nieve de Fuego, y se alejó llevándose a Caddoc. Tras ellos iba la dragona que agitaba las alas por encima de los caballos que galopaban.
Eragon se agarró a la dragona lo mejor que pudo, pero hacía muecas de dolor cada vez que Saphira le tocaba la muñeca al moverse. Los cuernos sonaban cada vez más cerca, como si fueran una nueva oleada de terror. A su vez, Brum se abría paso entre la maleza, forzando a los caballos al límite. En un momento dado, los cuernos de caza resonaron al unísono y a continuación se quedaron súbitamente en silencio. Pasaron los minutos. ¿Dónde están los úrgalos?, se preguntó Eragon. Volvió a resonar un cuerno, pero a lo lejos. El muchacho suspiró aliviado y descansó sobre el cuello de Saphira, mientras Brum aflojaba el paso en su precipitada carrera. Estuvimos cerca, dijo Eragon. Sí, pero no podemos parar hasta que... De nuevo el sonido de un cuerno, que esta vez se oyó directamente debajo de ellos. Interrumpió a Saphira. Eragon dio un respingo de sorpresa, y Brum retomó su frenética huida. Cornudos úrgalos, que gritaban con voces roncas, galopaban deprisa por el sendero y ganaban terreno rápidamente. Tenían a Brum casi a la vista, pero el anciano no conseguía dejarlos atrás. «¡Tenemos que hacer algo!», exclamó Eragon. «¿Qué? ¿Bajar delante de los úrgalos?» «Estás loco», exclamó Saphira. «Baja, sé lo que me digo», ordenó Eragon. «No hay tiempo para nada más. Van a alcanzar a Brum». «Muy bien». Saphira adelantó a los úrgalos, dio la vuelta y se preparó para posarse sobre el sendero. Eragon fue en busca de su poder, pero sintió la habitual resistencia en la mente que lo separaba de la magia. Sin embargo, no intentó alcanzarla todavía, pero su nerviosismo le produjo una contracción en un músculo del cuello. Mientras los úrgalos avanzaban por el sendero, gritó: «¡Ahora!». Saphira plegó las alas con brusquedad, descendió directamente desde encima de los árboles y aterrizó levantando una nube de polvo y de piedras. Los úrgalos gritaron asustados y tiraron de las riendas de los caballos, que resbalaron y chocaron entre sí. Pero los monstruos volvieron a organizarse deprisa para enfrentarse a Saphira con las almas desenfundadas. El odio se imprimía en los rostros de los úrgalos mientras miraban a la dragona con hostilidad. Eran 12, y todos tenían el aspecto de unas espantosas y burlonas bestias. Eragon se preguntó por qué no huían, pues se había imaginado que al ver a Saphira se asustarían y se sentirían impulsados a escapar. ¿Por qué esperan? ¿Piensan atacar o no? Eragon se quedó paralizado cuando el úrgalo más grande avanzó y masculló: «Nuestro señor desea hablar contigo, humano». El monstruo tenía una voz grave y gutural. «Es una trampa», le advirtió Saphira antes de que Eragon dijera nada. «No lo escuches». «Por lo menos veamos qué tienen que decir», razonó con curiosidad, pero con gran cautela. «¿Y quién es tu señor?», preguntó el muchacho. «Alguien tan vil como tú no merece saber su nombre», replicó el úrgalo con desprecio. «Gobierna el cielo y domina la tierra. Para él no eres más que una hormiga perdida. Sin embargo, ha ordenado que te llevemos a su presencia, vivo. Alégrate de ser digno de semejante trato». «Jamás iré contigo ni con ninguno de mis enemigos», declaró Eragon pensando en Yazuak. «Me da igual que sirvas a un sombra, a un úrgalo o a un otro demonio contrahecho del que no tenga noticias, pero no deseo parlamentar con él». «Cometes un grave error», gruñó el úrgalo enseñando los colmillos. «No hay manera de escapar de nuestro señor, y a la larga acabarás ante él. Si te resistes, se ocupará de que tus días sean una agonía». Eragon se preguntó quién tendría el poder de reunir a los úrgalos bajo su bandera. ¿Había una tercera fuerza suelta en el territorio, además de los bardenos y del imperio? Guárdate tu oferta y dile a tu señor que me encantaría que los cuervos se comieran las entrañas. La furia recorrió a los úrgalos, y el jefe aulló haciendo rechinar los dientes. «Te arrastraremos ante él, entonces». Hizo una señal con la mano, y los úrgalos se precipitaron sobre Saphira. Eragon levantó la diestra y gritó: «¡Hiedra!». «¡No!», exclamó Saphira, pero era demasiado tarde. Los monstruos se tambalearon mientras la palma de la mano de Eragon brillaba y lanzaba rayos de luz que se estrellaban en la tripa de los atacantes. Los úrgalos salieron disparados por el aire y chocaron contra los árboles antes de caer al suelo, inconscientes. Muy pronto la fatiga despojó a Eragon de su fuerza, y el muchacho se cayó de Saphira. Tenía la mente confusa y torpe. Mientras Saphira se inclinaba sobre él, pensó que tal vez había ido demasiado lejos, porque la energía que había necesitado para levantar y lanzar a 12 úrgalos había sido enorme. El miedo se apoderó de él mientras se esforzaba por mantenerse consciente. Con el rabillo del ojo vio que uno de los úrgalos se tambaleaba y se ponía de pie, espada en mano. Eragon trató de advertírselo a Saphira, pero estaba demasiado débil. «No,
pensó sin energía. El húrgalo se acercó despacio a Safira hasta sobrepasar la cola de la dragona y levantó la espada para cortarle el cuello. ¡No! Safira se giró rápidamente encarándose con el monstruo y rugió con ferocidad. De inmediato le lanzó un zarpazo a una velocidad de vértigo y empezó a salir sangre a chorros mientras partía en dos al húrgalo. Safira cerró las mandíbulas con un chasquido y regresó hasta donde se hallaba Eragon. Pasó las zarpas con suavidad alrededor del torso del muchacho, dio un rugido y remontó el vuelo. La noche se desdibujó en un haz lleno de dolor, mientras el hipnótico sonido del batir de las alas sumió a Eragon en un nebuloso trance. Arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando por fin la dragona aterrizó, Eragon casi no tuvo conciencia de que Brum hablaba con ella. No comprendía qué decían, pero debieron de tomar una decisión porque Safira volvió a alzar el vuelo. El estupor del muchacho dio paso al sueño, que lo cubrió con una mullida manta. La imagen de la perfección. Eragon se acurrucó debajo de las mantas, sin ganas de abrir los ojos, y se adormiló, pero un pensamiento difuso entró en su mente. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Confundido, tiró más fuerte de las mantas y sintió algo duro en el brazo derecho. Trató de mover la muñeca, pero sintió una dolorosa punzada. ¡Los húrgalos! Y se incorporó de golpe. Yacía en un pequeño claro en el que solo había un fuego de campaña sobre el que se cocía un estofado en una cacerola, mientras una ardilla tableteaba sobre una rama. Al lado de las mantas estaban su arco y el carcaj. El muchacho hizo una mueca de dolor al intentar levantarse, pues tenía los músculos débiles y doloridos, y el brazo derecho con un pesado entablillado. ¿Dónde están todos? Se preguntó con sensación de abandono. Intentó llamar a Safira, aunque no la percibía, y eso lo alarmó. Un hambre voraz se apoderó de él, de modo que se puso a comer el estofado. Y como seguía con hambre, se imaginó que quizá en las alforjas habría un trozo de pan, pero no había ni rastro de las alforjas ni de los caballos en el claro. Estoy seguro de que esto tiene una explicación, pensó tratando de reprimir su ansiedad. Dio una vuelta por el claro, pero volvió a donde estaban las mantas y se envolvió con ellas. Sin nada mejor que hacer, se apoyó contra un árbol y observó las nubes del cielo. Pasaron las horas, pero no aparecieron ni Brum ni Safira. Espero que todo vaya bien. A medida que avanzaba la tarde, Eragon, cada vez más aburrido, empezó a explorar el bosque de alrededor. Cuando se cansó, se sentó debajo de un abeto, que se inclinaba sobre una roca que tenía un hueco lleno de agua clara de rocío. Eragon miró el agua y recordó las instrucciones que Brum le había dado sobre la criptovisión. A lo mejor puedo ver dónde está Safira. Brum dijo que la criptovisión requería mucha energía, pero soy más fuerte que él. Respiró hondo, cerró los ojos y formó en la mente la imagen de Safira, creándola de la forma más verosímil posible. Era más difícil de lo que esperaba. Draum Copa, dijo, y miró el agua. La superficie se aplanó por completo, como congelada por una fuerza invisible. Los reflejos desaparecieron y el agua se tornó absolutamente diáfana. En ella brilló la imagen de Safira. Estaba en medio de una mancha de color de un blanco purísimo, pero Eragon vio que volaba. Brum iba montado sobre ella, con la barba al viento y la espada sobre las rodillas. Cansado, dejó que la imagen se desvaneciera. Por lo menos están bien. Se tomó unos minutos para recuperarse y se inclinó de nuevo sobre el agua. Roran, ¿cómo estás? Vio mentalmente a su primo con toda claridad. Dejándose llevar por un impulso, recurrió otra vez a la magia y pronunció las palabras. El agua se aquietó y una imagen se formó sobre la superficie. Apareció Roran, sentado sobre una silla invisible. Estaba rodeado de color blanco, igual que Safira, y tenía nuevas arrugas en el rostro, lo que hacía que se pareciera más que nunca a Garrow. Eragon retuvo la imagen en un sitio todo lo que pudo. ¿Está Roran en Terrinsford? Sin duda, se hallaba en un lugar que no conozco. La tensión que exigía el uso de la magia le había llenado la frente de gotas de sudor. Suspiró y durante un buen rato se contentó solamente con permanecer sentado. De pronto, una absurda idea le cruzó por la mente. ¿Y si solo he criptovisto algo creado por mi imaginación o algo que he contemplado en un sueño? Sonrió. Quizás solo veo el reflejo de mi conciencia.
Era una idea demasiado tentadora para pasarla por alto, de modo que se arrodilló una vez más junto al agua. ¿Qué debo buscar? Pensó algunas cosas, pero las desechó todas hasta que recordó el sueño de la mujer de la celda. Tras fijar la escena en la mente, pronunció las palabras consabidas y observó el agua con intensidad. Esperó, pero no sucedió nada. Desilusionado, estaba a punto de abandonar la magia cuando un remolino de una profunda negrura cruzó el agua y cubrió la superficie. La imagen de una vela osciló en la oscuridad e iluminó una celda de piedra. La mujer del sueño de Eragon estaba acurrucada en un catre en un rincón. Ella levantó la cabeza. Una cabellera negra le caía sobre la espalda y miró directamente a Eragon, que se quedó paralizado, pues la fuerza de esa mirada lo dejó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la columna cuando sus ojos se encontraron. En aquel momento la mujer tuvo un estremecimiento y cayó inerte. El agua volvió a aclararse y Eragon retrocedió jadeando. No es posible. No puede ser real. Solo soñé con ella. ¿Cómo sabía que la miraba? ¿Y cómo es posible que yo haya visto una mazmorra que nunca he contemplado? Eragon se preguntó si alguno de sus otros sueños también habían sido visiones. El rítmico batir de las alas de Safira interrumpió los pensamientos del muchacho, que se apresuró a volver al claro, a donde llegó justo cuando ella tocaba tierra. Brum iba encima, tal como Eragon había visto, pero tenía la espada llena de sangre y el rostro crispado. El borde de la barba también estaba salpicado de sangre. ¿Qué ha pasado? Preguntó Eragon, temeroso de que estuviera herido. ¿Qué ha pasado? Sugirió el anciano. He ido a arreglar el lío que has montado. Dio un mandoble con la espada que salpicó sangre en la trayectoria. ¿Sabes lo que has hecho con ese truquito? ¿Lo sabes? Impedí que los húrgalos te atrapasen, respondió Eragon, que sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Sí, bramó Brum, pero ese truco mágico casi te mata. Has estado durmiendo durante 2 días. Había 12 húrgalos. 12. Pero eso no te detuvo y aún así intentaste mandarlos hasta Teirn, ¿no? ¿En qué estabas pensando? Habría sido más inteligente tirarles una piedra a cada uno en la cabeza. Pero no, tenías que dejarlos inconscientes para que pudieran huir poco después. Me he pasado los últimos 2 días tratando de encontrarlos. Incluso con la ayuda de Safira se han escapado 3. No quería matarlos, dijo Eragon, que se sentía como si se hubiese encogido. Pues en Yazuak no te importó. Allí no tuve opción, y no sabía controlar la magia. Esta vez me pareció muy exagerado. ¡Exagerado!, exclamó Brum. No es exagerado. Ellos no habrían tenido la misma misericordia contigo. ¿Y por qué? ¿Por qué te plantaste ante ellos? Dijiste que había encontrado las huellas de Safira, así que ya no importaba que me viesen, contestó Eragon a la defensiva. Brum clavó la espada en la tierra. Dije que probablemente habrían encontrado las huellas, soltó Brum, no que las había visto con certeza. Podrían haber creído que perseguían a unos viajeros extraviados, pero ¿por qué van a pensar eso ahora? Después de todo, fuiste tú quien aterrizó justo delante de ellos, y como los has dejado escapar con vida, van de un lado a otro del país con cuentos fantásticos. A lo mejor ya han llegado a oídos del imperio. Levantó las manos al cielo. Después de esto, muchacho, no mereces llamarte jinete. Brum arrancó la espada clavada en el suelo y se dirigió hasta el fuego pisando muy fuerte. Rasgó un trozo de tela del forro de su túnica y empezó a limpiar la hoja, muy enlodado. Eragon estaba perplejo. Trató de pedirle consejo a Safira, pero lo único que ella le dijo fue: habla con Brum. Titubeante, se acercó al fuego. ¿Serviría de algo si te dijera que lo siento?, preguntó. Brum suspiró y envainó la espada. No, no serviría. Tus sentimientos no pueden cambiar lo sucedido. Clavó el índice en el pecho de Eragon. Has tomado algunas decisiones erróneas que podrían tener peligrosas repercusiones, y una de ellas, y no poco importante, es que casi te mueres. Podrías estar muerto, Eragon. De ahora en adelante tendrás que pensar. Para eso hemos nacido con cerebro y no con piedras en la cabeza. Eragon asintió avergonzado. Pero no es tan grave como piensas. Los húrgalos ya sabían quién era. Tenían órdenes de capturarme. El asombro le hizo abrir a Brum los ojos de par en par. Luego se metió la pipa apagada en la boca. No, no es tan grave como pienso. Es aún peor. Safira me contó que habías hablado con los húrgalos, pero no me mencionó eso.
Eragon describió alborotadamente el enfrentamiento. «Así que ahora tienen una especie de jefe, ¿eh?», preguntó Brum. Eragon asintió. «¿Y tú has desobedecido sus deseos? Lo has insultado y has atacado a sus tropas». Brum hizo un gesto de desesperación. «No se me ocurre nada peor. Si hubieras matado a los úrgalos, tu grosería habría pasado desapercibida, pero ahora es imposible ignorarla. ¡Felicidades! Acabas de ganarte uno de los más poderosos enemigos de Alagaesia». «Muy bien, he cometido un error», replicó Eragon resentido. «Sí, así es», coincidió Brum con mirada acusadora, «aunque lo que me preocupa es quién debe de ser el jefe de los úrgalos». «¿Y qué pasará ahora?», preguntó Eragon en voz baja, sintiendo un escalofrío. Hubo un silencio incómodo. «Como tardarás por lo menos un par de semanas en curarte el brazo, usaremos ese tiempo para enseñarte a actuar con un mínimo de sensatez. Supongo que, en parte, es culpa mía porque te he enseñado cómo hacer las cosas, pero no si debes hacerlas o no. Es necesaria la discreción, algo de lo que evidentemente careces. Ni toda la magia de Alagaesia te ayudará si no sabes cuándo hacer uso de ella». «Pero proseguimos nuestro viaje a Drasleona, ¿no?». «Sí, seguiremos buscando a los Razak, pero aunque los encontremos, no servirá de nada hasta que te hayas curado». Brum miró a uno y a otro lado y empezó a desensillar a Safira. «¿Estás bien para montar?». «Creo que sí». «Bueno, entonces hoy todavía podremos avanzar unos cuantos kilómetros». «¿Dónde están Caddoc y Nieve de Fuego?». Brum señaló hacia un lado del claro. «Por ahí. Los llevé a un lugar en el que había hierba». Eragon se preparó para marchar y siguió a Brum hasta los caballos. «Si me hubieras explicado lo que pensabas hacer», le dijo Safira con mordacidad, «nada de esto habría sucedido, pues te habría dicho que era mala idea no matar a los úrgaros. Accedí a hacer lo que me pedías porque en cierto modo supuse que era razonable. No quiero hablar de ello». «Como quieras», replicó la dragona con desdén. Mientras cabalgaban, cada sacudida o irregularidad en el sendero hacía que Eragon apretara los dientes, incómodo. Si hubiera estado solo, se habría detenido, pero yendo con Brum ni se atrevió a quejarse. Además, el anciano empezó a pincharlo con diferentes escenas en las que intervenían úrgalos, magia y Safira. Y las peleas imaginarias eran muchas y variadas, en las que a veces incluso participaban Sombra u otros dragones. Por lo tanto, Eragon descubrió que era posible que le torturaran el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Asimismo, respondía mal a la mayoría de las preguntas y se sentía cada vez más frustrado. Cuando al fin se detuvieron para pasar la noche, Brum refunfuñó con sequedad. «Bueno, al menos es un comienzo». Y Eragon supo que el anciano se sentía decepcionado. El Señor de la Espada. El día siguiente fue más fácil para ambos, ya que Eragon se encontraba mejor y más descansado, y respondió correctamente a más preguntas de Brum. Después de un ejercicio especialmente difícil, Eragon mencionó la criptovisión de la mujer. Brum se tiró de la barba, curioso. «¿Dices que estaba presa?». «Sí». «¿Le viste la cara?», preguntó interesado. «No muy claramente. La iluminación era mala, pero a pesar de todo sé que era bella. Es extraño. No tuve ninguna dificultad en verle los ojos, y ella me miró». «Por lo que sé», dijo Brum haciendo un gesto negativo, «nadie puede saber si lo están criptoviendo». «¿Sabes de quién se trata?», preguntó Eragon, asombrado por la ansiedad de su propia voz. «La verdad es que no», reconoció Brum. «Si me presionaran, podría hacer algunas conjeturas, pero ninguna demasiado probable. Ese sueño tuyo es muy peculiar. De alguna manera te las arreglaste para criptover en sueños algo que no habías visto nunca, y sin pronunciar las palabras de poder. Los sueños de vez en cuando entran en contacto con el reino de lo espiritual, pero esto es diferente. Quizá para entenderlo deberíamos buscar en cada prisión y mazmorra hasta dar con la mujer», bromeó Eragon. En realidad pensaba que era una buena idea. Brum se rió y siguieron adelante. A medida que los días se convertían en semanas, el estricto entrenamiento al que Brum sometía a Eragon ocupó casi todas las horas. Debido al brazo entablillado, el muchacho tenía que usar la mano izquierda, pero en poco tiempo podía batirse con ella tan bien como con la derecha. Cuando cruzaron las vertebradas y llegaron a las llanuras, la primavera había llegado a Alagaesia, con una explosión de flores. Los pelados árboles de hoja caduca estaban llenos de brotes rojizos, la hierba despuntada entre los tallos marchitos del año anterior, y los pájaros volvían tras su ausencia invernal para aparearse y construir sus nidos.
Los viajeros siguieron el río Toac hacia el sudeste, al pie de las vertebradas, a medida que el Toac recibía las aguas de los afluentes que llegaban de todos lados. Su curso se hacía más firme y caudaloso. Cuando el río alcanzó alrededor de 5 kilómetros de anchura, Broom señaló las islas de cieno que esparcían por el agua. Nos hallamos cerca del lago Leona. Está a poco más de 10 kilómetros. ¿Crees que podremos llegar antes de que anochezca?, preguntó Eragon. Podemos intentarlo. Muy pronto el crepúsculo hizo que la senda resultara difícil de seguir, pero el ruido del río los guiaba, y cuando salió la luna, el luminoso astro los alumbró lo suficiente para ver lo que había delante. El lago Leona parecía una hoja de plata fina sobre la tierra, y sus aguas eran tan tranquilas y lisas que no parecía que fueran líquidas. Aparte de una brillante haz de luz de luna que iluminaba un trozo de la superficie, el resto no se distinguía de la tierra. Safira estaba en la orilla rocosa agitando las alas para secárselas. Eragon la saludó. «El agua es maravillosa, profunda, fresca y clara», dijo ella. «Quizá mañana nade un poco», le respondió él. Instalaron el campamento bajo una hilera de árboles y se fueron a dormir pronto. Al amanecer, Eragon corrió a ver el lago a la luz del día. La blanca superficie del agua se rizaba en forma de abanico, allí donde sopla la brisa. Además, el tamaño del lago en sí era una delicia. Eragon chilló y corrió hacia el agua. «Safira, ¿dónde estás? Ven, vamos a divertirnos». Cuando a Eragon se le subió encima, la dragona despegó por encima del lago. Planearon hacia arriba volando en círculos por encima del agua, pero no se veía la orilla puesta. «¿Te gustaría darte un baño?», le preguntó Eragon. Safira sonrió encantada. «¡Agárrate!». Cerró las alas y descendió hacia las olas, arañando las crestas con las garras, mientras que el agua que levantaba al deslizarse brillaba bajo la luz del sol. Eragon volvió a chillar de alegría, y entonces Safira plegó las alas y se zambulló en el lago. La cabeza y el cuello de la dragona entraron limpiamente, como una lanza. El agua golpeó a Eragon como una pared helada, le cortó la respiración y casi lo desmontó de Safira, pero el muchacho se agarró con fuerza mientras ella nadaba hacia la superficie. Con 3 fuertes patadas, la dragona asomó la cabeza y lanzó un chorro de reluciente agua hacia el cielo. Eragon tomó aire y se sacudió el cabello mientras Safira se deslizaba por el lago usando la cola como timón. ¿Preparado? Eragon asintió e inspiró profundamente poniendo firmes los brazos. Esta vez avanzaron con suavidad debajo del agua. La visibilidad era perfecta en la líquida transparencia, mientras Safira giraba y daba vueltas, describiendo círculos fantásticos en el agua como una anguila. Eragon se sentía como si montara una serpiente de mar de leyenda. Cuando los pulmones del muchacho empezaron a necesitar aire, Safira arqueó el lomo y levantó la cabeza de golpe. Una explosión de gotitas dibujó un halo alrededor de ellos, al tiempo que Safira emergía de un salto y abría las alas de par en par. Con 2 potentes aleteos, ganó altura. «¡Caramba! Eso sí que ha sido fantástico», exclamó Eragon. «Sí», dijo Safira alegremente, «aunque es una lástima que no seas capaz de aguantar más tiempo la respiración». «Sí, pero no puedo hacer nada», respondió escurriéndose en el agua del pelo. Tenía la ropa empapada, y la corriente de aire que producía en las alas de Safira lo estaba helando. Entonces se tironeó el entablillado del brazo porque le picaba la muñeca. Una vez se hubo secado, Eragon y Broom ensillaron los caballos y emprendieron el viaje alrededor del lago Leona de buen humor, mientras Safira, juguetona, entraba y salía del agua. Antes de la comida, Eragon inutilizó el filo de Zarrock para el habitual combate de entrenamiento con Broom, pero ninguno de los dos se movió mientras esperaba que el otro atacara primero. El muchacho observó el entorno en busca de cualquier cosa que le pudiera dar ventaja. Un palo que estaba cerca del fuego le llamó la atención. Eragon se inclinó de golpe, recogió el palo y se lo tiró a Broom, pero el anciano lo esquivó sin dificultad y se abalanzó sobre el muchacho blandiendo la espada. Eragon agachó la cabeza en el preciso instante en que la hoja le pasaba silbando por encima. Rugió y tumbó a Broom con ferocidad. Se enzarzaron en el suelo, y cada uno de ellos se esforzó por mantenerse encima del otro. Eragon gritó, giró hacia un lado y deslizó la espada por el suelo hacia la espinilla de Broom. Este detuvo el golpe con la empuñadura de su espada, y se puso de pie de un salto. Eragon también se levantó con una torsión y volvió a atacar haciendo describir a Zarrock una extraña trayectoria, al mismo tiempo que saltaban chispas sin cesar al entrechocar las espadas. Broom
detenía cada golpe con el rostro tenso por la concentración. Pero Eragon se dio cuenta de que el anciano empezaba a cansarse. Continuó el incesante golpeteo, mientras tanto uno como el otro intentaban romper la defensa del contrario. En ese momento, Eragon percibió un cambio en el combate. Golpe a golpe fue ganando ventaja, y las paradas de Brum se hicieron cada vez más lentas. En cambio, Eragon detuvo con facilidad una estocada. Las venas latían en la frente del anciano, y tenía los tendones del cuello hinchados por el esfuerzo. Con súbita confianza, Eragon blandió a Zarrock más rápido que nunca, tejiendo una red de acero alrededor de la espada de Brum. Con un movimiento veloz, golpeó la parte plana de su espada contra la guardia de Brum y le tiró la espada al suelo. Antes de que el anciano reaccionara, Eragon le apoyó a Zarrock en la garganta. Se quedaron inmóviles jadeando, mientras la punta roja de Zarrock continuaba apoyada en el cuello de Brum. Eragon bajó despacio el brazo y retrocedió. Era la primera vez que vencía al anciano sin recurrir a algún truco. Brum recogió su espada del suelo y la enfundó. Por hoy es suficiente, dijo sin dejar de respirar agitadamente. Pero si acabamos de empezar, replicó Eragon, asustado. Ya no puedo enseñarte nada más con la espada. De todos los combatientes que he conocido, solo 3 habrían podido vencerme de esta manera, y dudo que ninguno de ellos lo hubiera logrado con la mano izquierda. Sonrió compungido. Puede que ya no sea tan joven como antes, pero lo que sí sé es que eres un espadachín talentoso y excepcional. ¿Significa que ya no vamos a luchar todas las noches?, preguntó Eragon. No, no vas a librarte de eso, se rió Brum, pero ahora lo haremos más fácil, pues ya no importa que no saltemos una noche de vez en cuando. Se enjugó la frente. Sin embargo, si tienes la desgracia de combatir con un elfo, esté entrenado o no, o ya seas de sexo femenino o masculino, ten por seguro que perderás porque los elfos, junto con los dragones y otras criaturas mágicas, son más fuertes de lo que la naturaleza les hace. Hasta el elfo más débil podría derrotarte, y eso mismo es válido para los Razak, porque no son humanos, y se cansan mucho menos que nosotros. ¿Hay alguna forma de llegar a estar a su altura?, preguntó Eragon, sentándose con las piernas cruzadas al lado de Saphira. Has combatido bien, le dijo ella, y él sonrió. Brum también se sentó y se encogió de hombros. Unas pocas, pero ninguna es accesible para ti en estos momentos. La magia te permitirá derrotar a todos los enemigos, exceptuando a los más fuertes, pero para vencer a estos necesitarás la ayuda de Saphira, además de una buena dosis de suerte. Recuerda, cuando las criaturas mágicas hacen uso de la magia, pueden hacer cosas que matarían a un humano porque tienen más aptitudes. ¿Y cómo se lucha con magia?, preguntó Eragon. ¿A qué te refieres? Bueno, dijo el muchacho apoyándose en un codo. Supón que me ataca un sombra. ¿Cómo podría interceptar su magia? ¿Cómo resulta que la mayoría de los hechizos se producen de manera instantánea? Eso te impide reaccionar a tiempo. Pero, si aún así lo consiguiera, ¿cómo podría neutralizar la magia de un enemigo? Parece como si se tuvieran que conocer las intenciones de un oponente antes de que actúe. Eragon se calló un momento. No sé cómo se puede lograr, porque quien quiera que ataque primero, gana. ¿Estás hablando de un duelo de magos? Lo que es extremadamente peligroso, afirmó Brum, dando un suspiro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo logró Galbatoris vencer a todos los jinetes tan solo con la ayuda de un puñado de traidores? No, nunca he pensado en ello, reconoció Eragon. Hay varias maneras. Algunas las sabrás más adelante, pero la principal es que Galbatoris era, y sigue siendo, un maestro en penetrar en la mente de la gente. Verás, en un duelo de magos rigen unas reglas estrictas que ambas partes deben respetar, porque si no los dos contendientes mueren. Para empezar, nadie hace uso de la magia hasta que uno de los dos combatientes accede a la mente del otro. Saphira enroscó la cola cómodamente alrededor de Eragon y preguntó: ¿por qué se ha de esperar? Si un enemigo se da cuenta de que lo has atacado, ya es demasiado tarde para que actúe. Eragon repitió la pregunta en voz alta. No, no lo es. Si yo de pronto usara mi poder contra ti, Eragon, seguramente morirías. Pero en ese breve instante, antes de tu destrucción, habría tiempo para un contraataque. Por lo tanto, a menos que un contendiente tenga deseos de morir, ninguna de las dos partes ataca hasta que una de ellas haya penetrado las defensas de la otra. ¿Y qué pasa entonces?, inquirió Eragon. Una vez que estás dentro de la mente de un enemigo, respondió Brum, es bastante fácil prever lo que hará e impedirlo.
Sin embargo, incluso con esa ventaja, sigue siendo posible perder si no sabes cómo contrarrestar el hechizo. Llenó la pipa y la encendió, y eso requiere una velocidad de pensamiento extraordinaria, porque antes de defenderse hay que comprender la índole exacta de las fuerzas dirigidas contra uno. Si te atacan con calor, tienes que saber cómo lo transmiten contra ti, si por aire, fuego, luz o por algún otro medio. Y solo cuando lo has averiguado puedes combatir la magia, por ejemplo, helando el material recalentado. Parece difícil, extremadamente. Es raro que la gente sobreviva más de unos segundos a un duelo de este tipo, confirmó Brum, mientras una voluta de humo se elevaba de su pipa. El enorme esfuerzo y el talento que exige condena a una muerte rápida a cualquiera que carezca de la formación adecuada. Cuando hayas progresado, empezaré a enseñarte los métodos necesarios, pero mientras tanto, si te enfrentas alguna vez a un duelo de magos, te aconsejo que salgas corriendo lo más rápido que puedas.